Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el señor Leodani Hinojosa. Él es candidato a diputado de Ultramar por la circunscripción número 2 del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, Marcela. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes, con Michael y Andrés. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. De Puerto Rico. Así es, sí. ¿Hace mucho tiempo que vive allí? 14 años. Desde chiquito Muy se bien. puede decir, ¿verdad? Bueno, la circunscripción número 2 en Ultramar, vamos a recordar a la gente qué área incluye. Sí, pues la circunscripción 2 del exterior incluye Puerto Rico, Islas Vírgenes, la Florida, Panamá, Venezuela, Chile y Argentina. Sí. O sea, Panamá, Venezuela, Chile y Argentina, solamente del sur nada más, esas otras. Sí, bueno, y tiene una parte de la Florida del Sí, sur. sí, claro, claro. Sí. Florida, aparte de Florida, digo, porque veo que es bastante rara, ¿verdad? Sí, nosotros es de las cosas que también nos gustaría involucrarnos en lo que es la redistribuir un poco más, Sí, porque está más raro, acorde a la necesidad. Sí, porque Puerto Rico, de Islas Puerto Vírgenes, Rico a Argentina Islas son Vírgenes, 9 horas de Florida, vuelo directo. Florida, entonces, Florida. Pero hay que ver cuántos dominicanos representamos en Argentina. Muchos hay. Pero Sí, como sí. para tener un diputado. no, pero porque es total. Sí, Y en Chile yo creo- también había muchos. Sí, yo creo que más que todo es representatividad, ¿ves? Que los dominicanos, que independientemente de la cantidad que vivan en esos países, entiendan que tienen un representante en la Cámara de Diputados que puede abogar por ellos. Sí, pero- Háblenos del componente de usted, entonces, la 1 es Nueva York, Boston y todo esto. Sí, La y 3 es Canadá. Europa. Exactamente. Y ustedes tienen establecido más o menos cuántos dominicanos hay en esa circunscripción. Sí, por ejemplo, en el caso de la circunscripción 2, inscritos, ávidos para votar, hay un promedio de 100,000. 100,000. Sí. 100,000 dominicanos Hábiles para votar. son pocos para la cantidad de dominicanos que viven en esa zona. Sí, porque también eso es una de las preocupaciones que nosotros tenemos y de las situaciones que vamos a atacar, es la motivación, ¿verdad?, de que ese dominicano que vive en el exterior cada vez más se involucre en los procesos pues, de votación, ¿verdad? Motivarlo a En ese proceso registrarse. electoral. Sí, exactamente. En el caso de Puerto Rico, se convierte en el bastión más importante porque tiene, en el último corte hubieron inscritos un promedio de 34,000. Ok. Entonces, como Puerto Rico territorialmente es más pequeño, nos ayuda en lo que es la movilización. Eso convierte a Puerto Rico, que quien tiene el favor de Puerto Rico, pues ya tiene prácticamente más de un 50% de lo que es la carrera, ¿verdad? Adelante. Y también los dos incumbentes son de Puerto Rico. Y se entiende que cada vez, que siempre van a ser de Puerto Rico los diputados de la circunscripción 2 por esa capacidad de movilización y por esa importancia que tiene. El proceso interno en el PLD, tenemos musiquita de Navidad hoy. El proceso interno en el PLD para la elección de los candidatos a ultramar en esa circunscripción, ¿cómo es? ¿Hay reservas? ¿Qué pasó con los demás candidatos en el caso del desprendimiento de la Fuerza del Pueblo, los de precandidatos? ¿Usted está solo? ¿Qué pasó? Bueno, en el caso del incumbente que pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana, pues se fue ¿verdad?, con la Fuerza del Pueblo, que yo creo que le hizo un favor al partido porque realmente él prácticamente estaba haciéndole un daño a lo que es la imagen del partido. El Partido de la Liberación Dominicana decidió reservarse las candidaturas en el exterior y estamos en ese proceso de cómo va a ser el mecanismo de elección. Nosotros entendemos que primeramente estábamos preparados para un proceso interno, teníamos toda nuestra estructura organizada en las islas, en cada país de la circunscripción. O sea, usted como quiera estaba participando como precandidato. Sí, así es, y ya nosotros teníamos todo nuestro ¿Cuántos andamiaje. precandidatos quedan para hacer, aunque se fue reservado, cuántas personas, entre cuántos va a decidir el partido? Bueno, actualmente hay aspirando, hay una dama en la Florida y en Puerto Rico está aspirando el cónsul de Puerto Rico también. O sea, son Hay tres personas. tres personas para esa circunscripción. Así es. Plazo, ¿hasta cuándo tiene el partido para lo que son las Decidir. reservas? Sí, hasta marzo. Hasta marzo. Sí, que nosotros, ¿verdad?, con mucha humildad y mucho respeto, le hacemos un llamado al comité político, quien es el organismo del PLD, quien va finalmente a decidir
a que por favor, si está dentro de sus posibilidades, que decidan eso lo más pronto posible, porque hay un trabajo arduo que hacer en favor de la candidatura presidencial de nuestro candidato presidencial, Gonzalo Castillo, y la candidatura pues, a la Diputación del Exterior. Nosotros estamos muy cómodos con la candidatura de Gonzalo Castillo porque enarbola lo que es la sangre nueva, y nosotros estamos ahí incluidos en esa parte de la sangre nueva, y también Gonzalo Castillo es una persona que está llena de cualidades, las cuales nosotros nos hacen sentir confiados de que vamos a tener un presidente con mucha capacidad y que va a seguir la obra de lo que es el gobierno del licenciado Danilo Medina. Usted dice que el actual diputado estaba haciendo un daño al partido. Sí. ¿Qué estaba haciendo específicamente? Bueno, lo digo en su gestión, ¿verdad? Porque independientemente las personas quieran actuar de manera personal, están atados y están suscritos, ¿verdad?, a lo que ha sido la estructura que lo llevó a la posición. En el caso del incumbente, el partido pues lo asumió, nosotros hicimos un trabajo por él en el 2012 y en el 2016, lo cual pues podríamos decir que para el 2012 ellos se enfrentaron a una realidad que no sabían, porque la posición de diputado de ultramar es prácticamente nueva. Sí. El primer cuatrenio fue entre 2012 y 2016. Sí, con la nueva constitución. Sí, exactamente, la de 2010. ¿Qué pasa? Podríamos decir que ellos, ¿verdad?, no sabían a qué se iban a enfrentar, pero se les dio una oportunidad en el primer cuatrenio. Ya no era justificable ellos tener esa ausencia y esa falta de contacto con la comunidad, porque ellos tuvieron bastante tiempo para saber lo que estaba pasando, y el comportamiento de ellos pues realmente ha afectado lo que es la imagen partidaria, específicamente en el caso del Partido de Liberación Dominicana, porque lo relacionan todo con el Partido de Liberación Dominicana, los senadores, los diputados y los representantes del partido tienen una responsabilidad de lo que es, de mejorar lo que es la imagen del partido, y entiendo que algunas personas que se fueron con la fuerza del pueblo, realmente tenían unos propósitos particulares que iban en detrimento de lo que es el partido. Ok. Una pregunta, ¿cómo se hace la logística de usted para hacer una campaña para lograr ese objetivo suyo, comenzando en Puerto Rico, bajando por las islas que están más cerca, siguiendo por la Florida, y después coger hacia la Tierra del Fuego? Sí. O sea, todo ese recorrido, ¿quién costea eso y cómo se hace? Bueno, definitivamente representa un reto, pero gracias a Dios y al avance tecnológico hay muchos mecanismos de uno poder mantener contacto con las personas. Sin tener que ir físicamente. Sí, nosotros tenemos grupos de trabajo en cada país y nos mantenemos en comunicación con ellos a través de grupos de WhatsApp, a través de teleconferencias. Además de eso, también yo he ido a la mayoría de los países. Yo he estado en Venezuela, en Panamá, en la Florida, obviamente en Puerto Rico y las islas, que sé de primera mano la situación, ¿verdad? Y los equipos que tenemos, y entiendo que es de suma importancia todo el que esté aspirando que haya ido por lo menos a los países clave o los más importantes. Que está representando. Exactamente, sí. ¿Qué propuesta usted le tiene nueva? ¿Qué usted va a pedir para los dominicanos en esa circunscripción? Bueno, lo primero es representatividad. Y usted dirá, ¿pero cómo que representatividad? Sí, mira, nosotros, por lo menos en el caso particular de Puerto Rico, hemos tenido un gran avance. De hecho, cuando yo llego a Puerto Rico hace 14 años, todavía los niños que iban de Santo Domingo a Puerto Rico trataban de imitar el acento para no ser víctimas de bullying. Ahora está pasando lo contrario. Niños de padres dominicanos que nacen en Puerto Rico, que tienen todo el derecho de un puertorriqueño, dicen, no, yo soy dominicano. Eso se debe gracias al trabajo de empresarios y dominicanos profesionales que han decidido hacer vida en Puerto Rico y le han elevado lo que es el valor del dominicano. Pero ¿qué pasa? Eso se ve un poco desacelerado por la falta de representatividad capacitada del dominicano. Y le voy a poner un ejemplo. En una ocasión, nosotros tuvimos por San Tomás, y estamos hablando con un grupo de dominicanos que ayudaron a que el gobernador actual saliera electo, pero aquejaban de un representante dominicano que le ayudara a intermediar sus necesidades con el gobernador porque no sabían hablar inglés. Entonces ya ahí hay una necesidad. En el caso de nosotros nos hemos preparado para lo que es esta posición. Nosotros, en el caso mío particular, gracias a Dios, la familia y personas de buena voluntad que creen en la juventud, yo tuve la oportunidad de graduarme de contabilidad. Tengo una maestría en administración de empresas
gracias a Dios, a la familia, tuve la oportunidad de estudiar en universidades en los Estados Unidos, como el caso de Lehigh University en Pensilvania, donde estudié industrias, y el caso de Harvard University en Boston, donde estudié derechos humanos y justicia económica. También eso me ha dado la oportunidad de ir con delegaciones de negocios y diplomacia a diferentes países, como el caso de China, Suiza, Dubái, Brasil, Perú, Ecuador, ayudándome eso a crear un marco de referencia de cómo interactúan las culturas, que lo vamos a utilizar perfectamente cuando se nos dé la oportunidad de representar en la Cámara de Diputados. Entonces usted está en el grupo de los dominicanos que hacen que esos niños en Puerto Rico son ejemplos para esos niños, ¿verdad? Sí, tratamos. ¿Verdad? Sí, Porque eso es lo más importante. Claro, la ¿Verdad? Nosotros preparación. lo felicitamos realmente. Muchas gracias. Usted, cuando llegó a Puerto Rico, Además, usted tiene un plus. Usted es contador público con el señor. somos colegas. Ok. Contador público graduado en Pensilvania, dijo. No, en Puerto Rico. En Puerto Rico. En En la UPI. Pensilvania. En la UPI. No, en la Interamericana. Ok. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué hizo en Filadelfia? Estudié industria. Yo fui con un programa que se llama Global Village, que es auspiciado por Lee Iacocca, quien falleció hace pocos años, quien fue el primer CEO de la Ford, que no era apellido Ford. Y él, pues, ¿verdad? Fue un empresario, una persona muy exitosa, y se decidió dedicarse a la filantropía, y lo que hacía era que invitaba a jóvenes destacados a nivel mundial a participar de un programa de emprendedurismo y sobre industria. Ahí fue que pude tener ese conocimiento e interactuar con diferentes jóvenes de diferentes países. Y en tema de Harvard, ¿fue Harvard o MIT? En Harvard. En Harvard. Sí. ¿Qué tan fácil le fue para llegar a Harvard a estudiar? Bueno, no fue fácil. Lo primero es que yo tenía unos ahorros, y cuando se da la oportunidad, y ¿verdad? Yo tuve que costear una parte, la universidad me ayudó en otra parte. Yo dije, no, olvídate de todos los planes, vámonos para allá, porque definitivamente Es una inversión a futuro. Exactamente. Claro. Son exclusivos la gente de Harvard, ¿verdad? Sí, y nosotros con mucha humildad pues estuvimos ahí, y ahora lo utilizamos como referente para jóvenes que, independientemente donde hayan nacido, de las dificultades que tienen, si se planifican y se hacen las cosas con interés y diligencia, van a poder lograrlo. En el caso mío, fue una determinación que yo tuve a temprana edad, de que uno de los compañeros de trabajo en una panadería que mi papá me llevó, dijo que la situación en el país estaba cada vez más difícil, y que su única esperanza era este jovencito que era el único que estaba estudiando. Y yo, pues, eso me quedó dando vuelta en la mente, y dije que sería una irresponsabilidad de mi parte, teniendo la oportunidad de estudiar, no hacerlo con interés y diligencia para representar a mi comunidad. Correcto. Por eso es que nosotros no somos de estos políticos que yo entiendo, ¿verdad? Que tradicionalmente antes los políticos se hacían en la marcha, en huelga y esto, pero yo entiendo que a la medida que va pasando el tiempo, eso no puede seguir siendo así. No podemos seguir teniendo políticos que se acuestan hoy y mañana despiertan pensando que son políticos, y cuando logran la oportunidad, lo que le hacen un daño a su comunidad. Nosotros nos hemos preparado, porque realmente ya cada vez los tiempos exigen de personas y políticos principalmente que estén capacitados, porque la política afecta a todos los sectores de la economía y la sociedad del país. ¿Usted está involucrado 100% en las actividades políticas ahora por la Diputación? ¿O cuál es el área de influencia suya profesional en Puerto Rico? ¿En qué usted trabaja? ¿Qué usted ha hecho? Sí, pues yo soy... Tiene 14 años allá ahora. Sí, yo soy graduado de contabilidad, pero en una ocasión que yo dije, a mí me gustaría tener experiencias internacionales, pero ningún patrono me va a pagar mientras yo estoy viajando, estudiando, y eso me empujó a ser empresario. Yo soy empresario por obligación prácticamente, y me dedico a los restaurantes en Puerto Rico. Tenemos 4 localidades, tenemos 2 de comida criolla, 1 de comida italiana y 1 de comida mexicana. Y eso pues, es lo que nos ayuda a nosotros a tener capacidad de movilización, y algo muy importante para mí, que es ayudar a mi familia. ¿Todo en Puerto Rico? Sí, todo en Puerto Rico, sí. Usted tiene muchos dominicanos trabajando. Sí, principalmente... ¿Ya aprendieron a hacer espagueti en el restaurante italiano? Principalmente en lo de comida criolla, hay muchos, sí, dominicanos, pero en las otras tiendas nosotros tenemos una política que no medimos nacionalidades ni nada de eso. Pero sí, obviamente uno siempre quisiera tener a su compatriota, ¿verdad? Porque uno se asegura de que hagan la cosa lo mejor posible, y nosotros, cada uno de nosotros somos embajadores en los países donde vivimos, y tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros. Yo sé que a usted no le gusta que hable a los candidatos, habla de los otros candidatos, pero los dos candidatos a diputados tienen lo mismo, ¿verdad? tienen negocio de comida los dos, ¿verdad? Sí. Bueno, sé que hay uno que sí, que tiene negocio de comida,
Y hay la otra, no sé específicamente ella a qué se dedica, sí tengo una buena relación con su esposo y con ella también, y lo que tengo entendido que se dedican es a la construcción. Son muy exitosos también ellas. Sí. Yeah. Sí, sí. Bueno. Mire, y una cosa, en Puerto Rico, vamos a hablar un poquito de Puerto Rico, porque con 14 años ahí tienen que conocer bien lo que está pasando. Nosotros hacíamos un comentario al principio del programa, usted no había llegado, hablando sobre la migración dominicana, de que antes la gente llegaba por Rincón, Playa Rincón, y ya no es por Rincón, sino que entran por cualquier sitio. Ahora las yolas, la guardia costera la encuentran por cualquier sitio, pero devuelve mucha gente, pero mucha gente está entrando. Y el fenómeno es, la gente dice, pero ¿a qué van a Puerto Rico si Puerto Rico está muy mal? Pero lo que pasa es que Puerto Rico está muy mal, pero hay construcciones que hacer y no hay puertorriqueños para hacerlas, porque los puertorriqueños la mayoría se han ido, han migrado a Estados Unidos por la crisis. Entonces esos dominicanos llegan sin papeles y lo están contratando. Entonces el fenómeno quizás ese, me gustaría que nos dieran su experiencia con relación a eso, inclusive a su mismo negocio. Lógicamente está prohibido contratar a gente ilegales, pero cuéntanos. Bueno, primeramente yo no invito a nadie a que tome una yola ni a que vaya de manera irregular a ningún país, porque eso crea una inestabilidad emocional, familiar, que nadie quisiera pasar por eso, ni mucho menos deseárselo a nadie. Hay una realidad en Puerto Rico de la alta valoración que se tiene el dominicano es bien visto, es muy trabajador, y definitivamente la mayoría de empresarios gustan de tener esa mano de obra de ese dominicano fajón que se levanta bien temprano y que es dedicado a su trabajo. Yo entiendo que Puerto Rico, como bien sabemos, ¿verdad?, ha pasado por situaciones difíciles como fue el huracán María, lo cual pues dejó a Puerto Rico prácticamente devastado. Comenzó un clima de reestructuración y de mejoría, y después fue abatido por lo que fue la crisis política, lo cual pues tuvo una situación con lo que fue el cambio de gobernador. Eso también desaceleró ese proceso de mejoría, pero actualmente se está viendo un clima de más estabilidad, un poco más a largo plazo, que yo creo que eso ha ayudado a que los dominicanos que estaban pensando irse de Puerto Rico a los Estados Unidos o regresar al país, pues lo están pensando mejor porque ya se está viendo un poquito de luz. Y también, de igual manera, los puertorriqueños que estaban yendo de manera acelerada, también ya eso está bajando y se está asentando un poquito más lo que hay mucha gente que abandonó, como decía Andrés Terrero, sí, que abandonó la isla y se fue al continente porque después del huracán no había sí, agua, no había luz, así no es, había facilidades y se fueron. Y eso así es lo que falta ahora, ¿no? Así O es, sea, Marcela, mira, y el dominicano jugó un rol vital en lo que fue después del huracán María, en la reconstrucción. ¿Por qué? Porque el dominicano viene la crisis, pasa la crisis, a veces no nos damos cuenta porque lo que estamos es trabajando. Y muchos de los negocios dominicanos, después del huracán, se mantuvieron abiertos. Independientemente de la crisis, el dominicano fue a buscar gasoil, diésel para mantener su planta funcionando, porque nosotros lo vimos más en el servicio que teníamos que darle a la gente, pero la gente tenía que comer, ¿sabes? Y nosotros estábamos comprometidos. Ahí fue donde afloró. Además sabemos de eso, de vivir sin nada. Exactamente. de Y ahí solucionar. Se dan clases de bañarse con cubeta. O sea, no hay problema. Y en esos días empezó, bueno, había lluvia. Y hasta yo mismo me bañé con un cañito en la casa, tú sabes. Claro. Entonces, que yo entiendo que nosotros, y en ese momento, Andrés, Michael y Marcela, afloró esa relación de hermandad entre República Dominicana y Puerto Rico. Qué bueno. Sí, y realmente fue un proceso que, ¿verdad?, aunque fue triste, lamentable, pero en el aspecto de hermandad fue muy bonito. Ahí se vio ese espíritu humanitario del dominicano con Puerto Rico, que fue muy bueno para nosotros. Sí. Bueno, háblenos un poquito sobre su propuesta entonces. Sí, mira, hay varias. Entre ellas es la propiedad privada. Mira, Andrés, hay dominicanos que tienen su propiedad aquí, tienen su casa, y deciden en ocasiones rentarla. ¿Qué pasa? Como viven fuera, no tienen el tiempo de monitoreo, de seguirlo de cerca. Y en ocasiones han habido personas que se la han vandalizado y hasta se la han expropiado. ¿Por qué? Porque el dominicano a veces se ve imposibilitado de venir al país y comenzar un proceso judicial para poder sacar a la persona. Dentro de nuestra propuesta hay un plan para nosotros lograr un proceso expedito, que ese dominicano cuando venga al país pueda comenzar un proceso judicial
pero que se le dé prioridad porque él tiene que regresar a su país donde está viviendo a trabajar. Entonces necesita realmente tener un apoyo, ¿verdad?, del gobierno para que pueda resolver sus asuntos y pueda regresar a trabajar, porque todo el dominicano que vive fuera añora con volver a su país, Andrés. Siempre uno tiene esa necesidad o el deseo de regresar. También nosotros tenemos una iniciativa para los emprendedores. Cuando yo estuve en Pensilvania, nosotros nos llevaron a un laboratorio de emprendedurismo que se llama Benjamin Lab, donde ellos hacen unos sorteos donde invitan a las personas que tienen ideas de negocio a que la presenten. Si la idea de negocio es viable, ellos le dan apoyo de recursos humanos y recursos económicos para que puedan desarrollar sus ideas. En nuestras propuestas está el interés de que el dominicano no vaya solamente a los países en el extranjero a trabajar, sino también a crear empresas, a crear ideas, a crear iniciativas, porque realmente no nos podemos ver solamente como empleados, también debemos vernos como motores que dinamizan las economías en los países donde estemos. Dentro de la propuesta también tenemos lo que es la situación de los casos de violencia doméstica. Por ejemplo, Marcela, hay mujeres que son víctimas de violencia doméstica en el país, que viven fuera. Ellas radican un caso de violencia doméstica porque necesitan protección, pero ¿qué pasa? Cuando regresan al país donde viven, ya ese vínculo se pierde de esa protección. Nosotros vamos a trabajar la iniciativa de que se le pueda dar seguimiento en su país donde viven a través de una conexión entre las autoridades locales con las autoridades dominicanas en el país donde vivan, sean los consulados, las embajadas o los institutos de dominicanos en el exterior, para mantener esa alerta de que esa persona ha sido víctima de agresiones, como también otras propuestas que tenemos ya listas para ser discutida, evaluada, depurada y ser sometida para beneficio del dominicano que vive fuera. Bueno. Vamos a desearle mucha suerte, mucho éxito a Leodani Hinojosa, candidato a diputado de Ultramar de la circunscripción 2 por el Partido de la Liberación Dominicana. Mucha suerte, le agradecemos y nos sentimos muy bien con su participación. ¿De dónde Hinojosa aquí en República Dominicana? De Santiago. Nací en la capital, me crié en Santiago. Ok. Sí. Es un santiaguero que va a ocupar la posición de diputado de Ultramar. Con Dios delante y en favor de las personas que nos estén viendo, principalmente la circunscripción 2, que lo cual le pido el permiso para hacer un llamado, ¿verdad? Claro que sí, esa cámara es suya. A los dominicanos que viven aquí, que llamen a sus familiares que viven en el exterior y le digan que lo quieren, lo añoran, porque todos los dominicanos que viven fuera siempre queremos ver a nuestra familia y quisiéramos estar aquí. A los dominicanos que viven fuera, que sepan que son embajadores de la República Dominicana, que traten de hacer el bien, de esforzarse en capacitarse, principalmente los que tienen hijos, de motivarlos que estudien y se desarrollen. Un llamado particularmente a los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que por favor, si está dentro de sus posibilidades, que evalúen lo que es la diputación en el exterior, que evalúen las reservas y que traten de tomar la decisión, ¿verdad?, lo más pronto posible, porque hay un trabajo arduo que hacer en toda la circunscripción en favor de nuestro candidato presidencial Gonzalo Castillo y la candidatura a diputado. Muy bien. Muchísimas gracias al licenciado Hinojosa, candidato a diputado de Ultramar por la circunscripción número 2 del Partido de la Liberación Dominicana.